muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de su iglesia El Pacto de Villahermosa. Vamos a leer Primera de Timoteo 2. Vamos a leer del 8 al 15. Primera de Timoteo 2 y leemos del 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La misma aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santidad, con modestia. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí en estos momentos, para poder escuchar su palabra, para poder alabarle, sobre todo para poder ponernos a cuentas con Él, para que perdone nuestros pecados y nuestras iniquidades, para que nuestras oraciones y nuestras alabanzas puedan subir como olor fragante delante de Él. Gracias, Señor, por permitirnos, gracias por todos los hermanos que permitan que en esta hora de la noche se puedan disponer sobre todo sus corazones, Señor, para la enseñanza que hoy tenemos. Te pido por el grupo de alabanza y por el pastor que va a predicar en esta noche. Señor, que seas tú dirigiendo todo. Padre Santo, que seas tú con tu Santo Espíritu iluminándonos, dándonos entendimiento y discernimiento, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, aún congregarnos. Gracias, Padre Santo, por la palabra de hoy. Que tu palabra la llevemos por obra, Señor, que sea guardada en nuestros corazones, en nuestra memoria, para que no la olvidemos y sobre todo que la seamos hacedores de ella. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo soy libre, libre en el Espíritu.
salvo, salvo en Cristo Jesús. Yo soy salvo, salvo en Cristo Jesús. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Señor Dios y Padre, en esta noche, Dios, reunidos en este culto virtual, Dios, te damos a ti honor y gloria, Señor. Entregamos a ti, Señor, todas nuestras peticiones, sabiendo que obras, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, y oramos por la conversión de nuestros hermanos, familiares, Dios, sabiendo que eres tú, Dios, quien hace el llamado, quien eres tú, Dios, quien les da vida eterna. Y les das un corazón nuevo, Señor, para que escuchen de tu palabra con entendimiento, Señor. Y, Señor, obedezcan ahora tu palabra, Dios. Inclinen su oído a ti, Señor. Oramos, Señor, también por la salud de nuestros hermanos que en la congregación están enfermos, que han pasado en estos últimos días, Señor, dificultades de salud, Señor. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que en tus manos, Dios, está todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que no tenemos. Y tú permites, Señor, que podamos estar con dificultades de salud, pero confiados en ti, Señor, en que tú nos darás, Señor, la sanidad. Oramos por nuestras familias, Señor, porque las familias, Señor, te conozcan, porque escuchen del Evangelio, Señor. Oramos, Dios, por la vida espiritual de nuestros hermanos y familiares, Señor. Señor, que seas tú, Dios, dándoles confianza, dándoles paz, Señor, dándoles tranquilidad, Señor. Confiamos en ti y solo en ti, Dios, sabiendo que tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Te entregamos, Señor, todas nuestras necesidades y nuestras inquietudes y nuestros problemas, Señor. Nuestra vida espiritual, Señor, la depositamos en ti, Dios. Te pedimos, Señor, por fortaleza espiritual, Dios, porque tú, Dios, eres quien nos aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque creemos en ti, Señor, confiamos en tu palabra, Dios, porque tú nos fortaleces por medio del Evangelio, Señor, y te damos a ti gracias, Señor. Oramos también, Señor, por el empleo, por nuestros hermanos que en estos momentos no tienen empleo, Señor, y hay una dificultad económica o al menos, Señor, de laboral. Que seas tú, Señor, proveyéndoles en todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a lo que tú nos quieres proveer, Señor. Dios, tú te encargas de nuestras necesidades, que es lo que nutre y lo que cubre, Señor, y confiamos en que tú nos proveas de ello, Señor. Señor, oramos también por la situación económica de nuestros hermanos que tienen necesidades en estos momentos, Señor. Dios, por petición personal de las personas que en estos momentos, Señor, hay en sus vidas, Señor, una necesidad personal y que oran en estos momentos a ti, Señor. Oramos a ti, Dios, para que tú, Dios, obres en nuestras vidas, Señor, y que nos des no lo que necesitamos, Señor, sino que nos des la paz y la tranquilidad de confiar en ti, Señor, en que lo que pasa es porque tú así lo quieres, Señor, y que estemos confiados en ti, Dios, que tú tienes el poder soberano sobre todo, Señor. Nada se te escapa de las manos, Señor, nada es una casualidad para ti, Señor. Todo es con un propósito, Dios, y es para glorificar tu nombre, Señor. Señor, estamos en acción de gracias, Dios, dándote a ti el honor y la gloria por todo, Señor, porque nos provees, porque nos guardas, nos mantienes con salud, Señor, y que las personas que en estos momentos están con dificultad de salud, Señor, tú les proveerás para que estén sanos, Dios.
Señor, también tenemos una petición y oramos por el mundo y la iglesia global, Señor, y oramos para que las personas, hayan nuevas personas que se conviertan a ti, Señor, que escuchen del Evangelio, Señor, y que tú les proveas un corazón de carne para que puedan ser dóciles a tu palabra, Señor, y puedan, Señor, escuchar el Evangelio y inclinar su vida a glorificarte, Señor, a ti, Dios. Padre, te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré, y te alabaré, te alabaré. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábados 7:30 p.m. Domingos 10 a.m. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. El viernes 3 de julio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook, Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 p.m., domingos 2 p.m., miércoles 5 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Discipulado para mujeres.
masculinidad y feminidad bíblica, confusión de género. Mañana jueves 25 de junio a las 7 p.m. en vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración. Será virtual por el canal de YouTube y la página de Facebook. Próximo viernes 26 de junio desde las 7:30 de la noche a las 11 de la noche. Si quiere que oremos por su petición, favor enviar un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022-8084-671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias de papel en el libro de Judas, un solo capítulo, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Eres tu Rey soberano, perfecto, amoroso, perdonador, misericordioso, pero eres justo, Señor. Te damos a ti honor y gloria hoy y siempre, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes en esta noche a entender la palabra o la enseñanza, Señor, que nos trae nuestro pastor César. Te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias por la enseñanza que le has dado a él primero para que la pueda compartir con la congregación, Señor. Señor, te pedimos, Dios, que no sean sus palabras, sus sentimientos, sus emociones, Señor, sino que sea el puro evangelio, la palabra de Dios, la que nos va a predicar en esta noche, Señor. Que sea sin mancha, que sea pura, Señor. Que sea lo que tú has dejado, Señor, y lo que tú has mandado para que nosotros, tu iglesia, Señor, la congregación, haga. Para que obedezcamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, inquiétanos, Señor. Para que, Dios, podamos compartir el evangelio a todas las personas, Señor, que nos rodean. Gracias por la vida del pastor, gracias por su familia, Señor. Te doy también, Señor, en esta noche gracias por la congregación, por la iglesia, porque has permitido, Señor, que nos podamos congregar de manera virtual, Señor, pero pidiéndote, Señor, orando para que muy pronto, Señor, nos podamos congregar de manera física, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor, pero todo es conforme a tu voluntad, Dios. Descansamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre. Perdona nuestros pecados, Dios. Te damos a ti honor y gloria hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más estudiando la epístola de Judas
donde venimos estudiando acerca de venciendo a los apóstatas. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este estudio para su gloria y poder continuar en este aprendizaje, queridos hermanos. Voy a leer un texto de Judas, los versículos 3 y 4, que son versículos que hemos estado utilizando como referencia, versículos clave dentro de la epístola, para que podamos aprender el por qué es necesaria esta carta, por qué es necesario que nosotros la recibamos y por qué en estos tiempos es necesario que esta epístola sea enseñada. Hemos hablado acerca del ejército de Jesucristo, nuestro capitán, nuestro Señor y Salvador. Hemos venido hablando acerca de los enemigos y hoy responderemos a la pregunta ¿por qué es necesario contender por la fe? Leeremos los versículos 3 y 4 como lo hemos dicho, vamos al Señor en oración y luego entraremos a responder esa pregunta, esa inquietud. Hermanos, ya hemos leído acerca de los enemigos del Señor, no son enemigos personales, son enemigos de la verdad de las Sagradas Escrituras, por lo tanto son enemigos de la gloria de Dios. Pueden estar muy bien disfrazados y eso es lo más peligroso de todo, porque son enemigos que vienen ocultos, disfrazados, solapadamente, y utilizan palabras que podrían parecer muy cristalinas o que podrían sonar muy bien a nuestros oídos y realmente son palabras que van en contra de la cruz de Cristo, en contra de la obra de Cristo, en contra de la verdad de la palabra de Dios. Así que como el propósito de Satanás es falsificar la obra de Cristo y la palabra del Señor, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados y simplemente asentir a todo lo que ellos dicen y por miedo a quedar mal delante de los hombres, entonces favorecer ciertos comportamientos o ciertas expresiones. No, la palabra de Dios nos manda a contender por la fe. Y Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos precisamente que estaban en una disyuntiva porque había quienes los estaban acorralando para que negaran la cruz de Cristo. Él les dijo, si busco agradar a los hombres, en realidad no debo llamarme siervo de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que en estos tiempos son tan peligrosos es porque la mentira de Satanás se ha ido refinando de tal manera que muchos hermanos se han descuidado y han bajado la guardia y por eso hoy muchos de ellos han caído en estos lazos y en estas redes. Que el Señor nos ayude en este día a compartir esta palabra, a entenderla, hermano, y que sea Dios el Espíritu Santo quien nos ayude a todos a volvernos vigilantes con esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, que seamos muy agresivos o violentos en la parte de defender la palabra de Dios. Hablo en términos metafóricos, obviamente, no vamos a salir en términos físicos, sino en términos espirituales y hacer lo que tengamos que hacer porque estamos hablando de la gloria de Dios, no de la gloria de ningún hombre ni de ninguna iglesia, no es la reputación mía la que estoy cuidando, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es su gloria, es su palabra y Juan Calvino decía en su momento que un perro defiende a su amo cuando ve que es atacado y eso lo hace un perro. Yo he visto el perrito de mi casa que lo ha hecho de forma pues natural para él. Si alguien entra a nuestra casa, él inmediatamente reacciona, como quien dice, esta es la casa donde yo vivo y donde vive mi manada, pensaría uno como perro, y la defiende. Ahora, usted y yo que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser soldados de Jesucristo. Hermanos, ser soldado de Jesucristo es mucho más que poner esa frase en las redes sociales. Es mucho más que compartir frases de soldados de Jesucristo, que usted sabe a qué me refiero. Es, hermano, en realidad hacer lo que hoy vamos a decir y denunciar a todos los falsos maestros que conozcamos, hermano. Y si no los denunciamos por nombre propio, no a todos, pero al denunciar sus mentiras ya usted puede entonces identificar quien llegue a su vida como un falso maestro para hacer todo lo que dice el texto que vamos a leer a continuación,
para invitarlo a que lo haga y obviamente volverlo de su grupo de personas que desobedecen a la palabra de Dios. Mire lo que dice el texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, se está hablando a creyentes que tienen común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos que en el nombre del Señor Jesucristo nos guíes por este pasaje, por este texto, y nos ayudes a entender lo que tenemos hoy que entender. En el nombre de Jesús, ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento. Y como dice la palabra en Hechos 16:14, abre nuestro corazón, Señor, para que tengamos la iluminación de tu palabra. Y eso no se quede solo en información, sino que a la vez nosotros podamos creer en Dios, creer en y confiar en el dador de la palabra, que no creamos solo en el texto escrito, sino en Dios que lo ha inspirado. Gracias por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como decíamos, hoy responderemos a la pregunta: ¿cómo debe la iglesia responder ante la presencia de este insidioso enemigo, contendiendo ardientemente por la fe? Como dice el texto, estos hombres han entrado encubiertamente, ya lo explicamos, destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya esos términos que describen al enemigo, que es el apóstata, ya lo hemos explicado ampliamente en una enseñanza anterior. Hablamos de contender ardientemente por la fe. ¿A qué se refiere? ¿A cuál fe? Porque lo que está diciendo es, cuando se refiere a fe, en el contexto de la epístola de Judas, tiene que ver con el cuerpo de doctrinas dado por Dios por medio de los apóstoles a la iglesia. Dios le ha dado al cuerpo de Cristo unas enseñanzas que son fundamentales. La iglesia está fundada o fundamentada sobre esas doctrinas. De ahí la importancia que la iglesia conozca estas doctrinas. En este momento, el hermano Wilson ha empezado un estudio bíblico sobre estas bases de la fe, y con toda seguridad será necesario continuar en el estudio de la palabra de Dios sobre estos temas. También hemos enseñado acerca de los medios de gracia, pero básicamente los apóstoles dejaron para la iglesia cristiana un cuerpo de enseñanzas fundamentales. Y la palabra doctrina, cuando usamos este término de que los apóstoles han dejado un cuerpo doctrinal a la iglesia, tiene que ver con la palabra que resalta muchísimas veces en las epístolas pastorales, que tiene que ver con la doctrina fundamental de la iglesia. Así que nosotros no podemos decir que podemos hablar de cualquier cosa o de cualquier tema y darle cualquier interpretación. En los tiempos modernos, la iglesia moderna, precisamente, no hablamos del cristianismo histórico, sino de una parte de la comunidad cristiana evangélica en el mundo que se ha ido por lo que se llama la última ola o la nueva ola, y tiene mucho que ver con estos temas
de dones, de profecías, de visiones, lenguas, interpretación de lenguas. Eso ya lo hemos estado enseñando en los días sábados también. Por eso, mis queridos hermanos, ustedes deben recordar en sus notas, hacer siempre el repaso que sea necesario para que no seamos confundidos, hermano, por este tipo de enseñanzas falsas que se han levantado dentro de la iglesia, porque recordemos que la apostasía es de los hombres que han entrado encubiertamente. O sea, no estamos hablando de gente que desde afuera hace la guerra, sino que entran y ya una vez adentro hacen lo que dice Judas. Pablo amonestó a Timoteo y a Tito a que se cercioraran de que los creyentes estuvieran recibiendo la doctrina sana y que ellos la estuvieran enseñando, es decir, una doctrina sólida, una doctrina que promueve la salud espiritual en la iglesia local. Eso era lo que el apóstol Pablo en las epístolas pastorales que llamamos de primera y segunda de Timoteo y Tito, les da esta enseñanza y les amonesta diciéndoles que deben velar porque la iglesia no reciba cualquier clase de enseñanza, sino las enseñanzas que produzcan salud espiritual entre ellos. En tanto que ellos estaban enseñando, muchos maestros, decimos falsos, y predicadores falsos, estarían entregando a la iglesia otro tipo de doctrina. Es doctrina, pero es falsa. Es doctrina, pero no es saludable para la iglesia. Por eso, mientras los maestros y los predicadores, los pastores, quienes enseñan en las iglesias, pueden discrepar en algunos puntos muy pequeños de teología, por decirlo así, de teología menor, es importante que entendamos que en lo que concierne a la doctrina fundamental no puede haber ninguna discrepancia, porque es la doctrina sobre la que se fundamenta la iglesia y que va a traer salud espiritual al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 3 que este cuerpo de doctrina, dice, contender, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este cuerpo de verdad, este cuerpo de doctrina ha sido dado, entregado a los santos, fue entregado a la iglesia. Lo que quiere decir es que le ha sido confiada. Podríamos hablar de 6 doctrinas fundamentales que casi siempre son las que atacan las sectas y los mal llamados la nueva ola y todas estas falsas doctrinas. Como lo hemos explicado en una enseñanza anterior del día sábado, hemos explicado que cuando alguien niega a Cristo o su deidad, no necesariamente está diciendo que no cree que Jesús sea Dios. Más bien tendríamos que decir que es todo su pensamiento y su vida lo que expresa o manifiesta la negativa de estas doctrinas. Y eso es muy importante, porque puede alguien decir que está de acuerdo con el nacimiento virginal de Cristo, la doctrina de la expiación, de la resurrección, encarnación, escatología y la doctrina de las escrituras. Pero pueden decir, no, yo creo que voy a usar solo la última que mencioné, la doctrina de las escrituras. Yo creo en la palabra de Dios, yo soy un cristiano cristocéntrico, bibliocéntrico de la sola escritura. Pero resulta que su pensamiento y su vida son contradictores a lo que dice la palabra de Dios, y en ese caso lo que estamos hablando es precisamente que niegan lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor, y su estilo de vida, su pensamiento está contradiciendo lo que dice Dios en las verdades, o el cuerpo de verdad, o el cuerpo doctrinal. Entonces volvemos a mencionarlo: el nacimiento virginal de Cristo, la doctrina de la expiación, la resurrección, la doctrina de la encarnación, la escatología y la doctrina de las escrituras. Este
cuerpo de doctrinas fue entregado a la iglesia, fue confiado a los santos. La iglesia colectivamente y cada creyente en lo personal tiene una mayordomía que desempeñar. La Biblia dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Es decir, en lo que nos fue entregado por Dios, que es el evangelio, nos lo fue confiado. Eso es lo que debemos hablar, no podemos hablar algo diferente. De ahí que muchas iglesias o lugares de reunión, muchas personas afirman enseñar la palabra de Dios y lo único que dicen son pensamientos de hombres, dicen son cosas personales, sus llamadas o mal llamadas enseñanzas o sermones se basan en anécdotas y están centrados únicamente en experiencias y también mal llamados testimonios, porque cuando la gente dice que van a dar un testimonio, el testimonio lo que debe centrarse es en la obra de Cristo y en su palabra, no en anécdotas de cómo te fue en determinado viaje en un país, cómo conociste a un personaje importante. De eso no se trata el testimonio. Cuando la Biblia utiliza esta palabra es que testificas de una persona. Y la mayoría de los testimonios que escuchamos en las iglesias promueven su estilo de vida, se promueven a sí mismos y buscan el aplauso y el reconocimiento de parte de los hombres. Básicamente lo que están diciendo es: yo como soy de grande, como soy de importante, como soy de valioso para las demás personas. Entonces por eso es lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, eso dice el Señor, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Entonces es una forma en que podemos descalificar a aquellas personas que dicen que fueron aprobados por Dios, cuando realmente lo que están hablando no es lo que Dios utiliza para aprobarnos. Es decir, si una persona afirma ser aprobado por Dios, lo único que debe enseñar es el evangelio. Dios le encomendó la verdad a Pablo para que se la enseñara a Timoteo. Eso lo leemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 11, que dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: Dios me ha entregado el evangelio, y de acuerdo a lo que leemos en Tesalonicenses, es Dios me ha aprobado a mí, me entrega el evangelio para que yo lo enseñe. Eso es algo muy importante, hermano. Entonces hoy encontramos a muchas personas que afirman ser pastores, los cuales por estas palabras quedan descalificados. No necesitaríamos descalificarlos nosotros, aunque lo podemos hacer. Pero básicamente lo que están diciendo ellos es: Dios me aprobó y me llamó al ministerio, me confió el evangelio para que lo enseñe. Ahora imagínese usted, si Dios a mí me llama como un embajador suyo, como su heraldo, o sea, quien está anunciando a otros la verdad de Dios, entonces Dios me confía. Pero resulta que cuando Él me ha llamado y me ha confiado la verdad que debo decir, yo empiezo a decir otras cosas, realmente me descalifico y su palabra me descalifica. Entonces eso pone en duda si en verdad yo haya sido llamado por Dios, o si yo me autollamé para buscar beneficios económicos o sociales o de aprobación, o simplemente porque en la familia todos son pastores, yo también tengo que ser pastor, o porque los de mi casa, de mi apellido y de mi escuela y de mi instituto, de mi denominación, terminan siendo pastores, yo cómo voy a ser el que no. En fin, hay muchas motivaciones y tal vez la mayoría equivocadas, porque, hermanos, es el evangelio. ¿Y cómo podemos ver que nosotros hemos sido aprobados por Dios, que se nos ha confiado el evangelio y que entonces por eso podemos entregar esa verdad? Es porque el evangelio solo es uno
y la salud espiritual de los hermanos en la iglesia es una evidencia precisamente del evangelio que están recibiendo. Pero vemos por eso muchos cristianos con respuestas muy equivocadas en las redes sociales, en el diálogo interpersonal en las familias. Sus estilos y testimonios de vida son contrarios a las escrituras. Muchos hablan de Dios como si lo conocieran, pero tienen vidas de lujuria, de pasiones vergonzosas. Su lenguaje es totalmente contrario a lo que hablaría Jesucristo. Su palabra no refleja un corazón transformado. En fin. Entonces la pregunta es, ¿esta persona de qué se está nutriendo? A menos que esa persona, pues obviamente, no haya nacido de nuevo. Es algo también que es bueno considerar en este tiempo. Pero lo que estamos viendo en este primer inicio es, hablando de contender por la fe, tenemos que hablar del cuerpo de doctrina que Dios había entregado una vez a los santos. Y ese cuerpo de doctrina que Dios entregó a los santos, que hablamos de la verdad, de la sana doctrina, de las sanas palabras, es lo que produce salud espiritual en los creyentes. Y Dios le encomendó a Pablo esa verdad y él a la vez se la comunicó a Timoteo. Y leemos en el capítulo 6 de la misma epístola o la misma carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En los días del apóstol Pablo habían personas que utilizaban la falsamente llamada ciencia para engañar a los hermanos. Entonces Timoteo es amonestado por el apóstol Pablo y le dice: usted lo que se le encomendó, hable. Y así va a evitar entrar en profanas pláticas sobre cosas vanas. No vas a entrar en conversaciones que no ayudan a nadie, que no van a ser de salud espiritual para nadie. Entonces, lo que dice la escritura es que Pablo recibe lo que le fue encomendado, se lo comunica a Timoteo y él a su vez se lo comunica a otros. Primera de Timoteo 6:20. Ahora también encontramos en 2 de Timoteo 2:2 que le exhorta a Timoteo para que encomiende su palabra a otros hombres fieles. Entonces mire que es el orden perfecto de Dios. Dios llama a Pablo, aprueba a Pablo, porque si Dios lo llama es porque Él lo aprobó. Y Pablo, entendiendo que su llamado es de Dios y que la aprobación es de Dios, él enseña lo que Dios le ha dicho que enseñe. Él lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice que él es un heraldo de Dios, que sus palabras tienen que ser las mismas de Dios, que él como heraldo, él tenía que anunciar las reglas de Dios, las normas de Dios, el mensaje de Dios. Como la palabra heraldo ya la explicamos en una enseñanza anterior, tiene mucho que ver es con cómo una persona era nombrada para mencionar los que participaban en el juego y las normas del juego y quienes quedaban descalificados. Eso era el heraldo. Entonces lo que Pablo está diciendo precisamente es eso. Y en el versículo 15 de 2 de Corintios 5 también dice, es que hemos sido hechos libres y vivimos ya para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Entonces nuestras palabras no pueden ser las nuestras. En cuanto al evangelio se refiere, nosotros debemos ser muy cuidadosos que las palabras que enseñemos sean las del Rey, Señor Jesús. Entonces no podemos estar anunciando cualquier cosa. Si ven lo delicado y lo peligroso y por qué lo sutil de los falsos maestros, cómo engañan, hermanos, y cómo traen unos mensajes tan peligrosos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, aprobado y llamado por Dios, recibe el mensaje de la verdad, el cuerpo doctrinal, se lo entrega a Timoteo y le dice: y ahora usted no se va a poner a enseñar otra cosa ni va a entrar en charlatanerías con la gente.
No, nada de anécdotas, no cuente sus experiencias personales, que eso a nada le sirve. Cuente es lo que traiga gloria a Dios, promueva gloria a Dios, no promueva aplausos para usted, que eso es lo que hace los falsos maestros y sobre todo los predicadores modernos. Entonces, y le dice, ahora en 2 de Timoteo 2:2, le sigue con el mismo tema y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces mire que la exhortación del apóstol Pablo es consistente con lo que él es, con lo que le entregó a Timoteo, y ahora le dice, ahora no es que usted con eso enséñele a otros para que también enseñen. Por eso, hermano, nosotros no tendríamos hoy esta posibilidad de estar en este momento recibiendo la palabra de Dios si no hubiera sido por creyentes fieles de los que Pablo menciona, que a través de los siglos guardaron este precioso depósito y lo invirtieron en otras personas. Mano, usted y yo recibimos la palabra porque hay otros que en lugar de estar entreteniendo a las cabras se han preocupado por pastorear la grey de Dios. Habrá mucho motivador, mucha persona encargada del entretenimiento en las iglesias, pero si usted y yo hemos entendido la palabra hasta este momento, sabemos que si algo caracteriza a los falsos maestros es no pastorear a la grey de Dios. Están buscando son sus propios beneficios, es su propio placer, es lo que les produce a ellos esa sensación de placer o el placer mismo. No están buscando otra cosa. Y a veces el placer es el gusto de tener un púlpito, es el gusto de tener un nombre, un título, un oficio y un montón de personas que se le postren ante él y le rindan pleitesía. Y hay personas que van es por eso toda la vida, eso lo sabemos. A todos, si no fuera por el Espíritu Santo, nos gustaría ser adorados porque él es la tendencia natural del ser humano. Es quedarse con la gloria o recibir la gloria o solicitar y demandar gloria que solo le pertenece a Dios. Entonces el falso maestro se va a identificar por eso, porque va a hacer todo lo posible para que la gloria nunca llegue a Dios, sino que solo se quede en él. Y por eso pues no va a enseñar la palabra de Dios, va a maquillar y a disfrazar la palabra de Dios para encantar los oídos de las personas. Por eso, hermano, usted tiene que estudiar la Biblia. Hermano, en su casa, usted tiene que estudiar la Biblia porque puede ser, y lo voy a decir con mucho temor, pero puede ser que en su propia casa tenga un falso maestro, una falsa maestra, una persona que en lugar de buscar la gloria de Dios, se ha preocupado es por satisfacer sus propios deseos de gloria, que son encubiertos dentro de la iglesia, van a la iglesia y le hacen creer a usted que son creyentes, pero están ahí es buscando cómo usurpar la gloria de Dios para que lo tenga presente. Dice la Biblia y lo describe como una persona impía, es decir, alguien que vive como si Dios no existiera, como si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado por sus pecados, alguien que vive ajeno a la santidad de Dios. También dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios, es decir, son del tipo de persona, el falso maestro siempre te va a decir, tampoco es para tanto, no tenés por qué ser así tan fanático, eso déjeselo a César y a Fabio, pero usted tampoco. ¿Listo? Ahí tenemos. Bien, y adicional a eso, dice que niegan al único soberano, o sea, niegan a Jesucristo, y ahí están de las doctrinas que le hemos mencionado, mis queridos hermanos. Entonces, cuando hablamos de lo que ha hecho Dios, es que Él ha guardado este depósito en hombres fieles. Entonces, no todo el que abre una Biblia y no todo el que dice voy a predicar, está anunciando el mensaje de Cristo. No todos están anunciando el mensaje de salvación. La iglesia siempre está a una generación de extinguirse. Sabemos que eso no va a pasar porque el Señor Jesucristo dijo,
ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y cuando hablo de eso no significa que a las personas cristianas no le van a dar enfermedades, no lo van a echar del trabajo, las personas cristianas no van a tener problemas o dificultades, adversidades o aflicciones. No, tenga cuidado, porque hay gente que ha utilizado ese texto para decir ese tipo de barbaridades y de sandeces. Pura necedad, no. Cuando la Biblia, o sea, nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, y que está escrito en la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es que la iglesia siempre va a salir victoriosa y la iglesia va a permanecer, va a continuar, hermano, hasta el fin de los tiempos, porque la palabra será glorificada. O sea, dentro de toda esta carrera de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores, que enseñan todo eso, es como si la palabra de Dios, las sanas palabras, estuvieran compitiendo en una carrera de atletismo, contra todas esas filosofías huecas y sutilezas y falsas enseñanzas. Pero dice la Biblia que al final la palabra es la que va a terminar glorificada. No solo porque sí, sino porque es que todo lo que dice la Escritura se va a cumplir y es verdadero y fiel en sí mismo. Entonces, si nuestra generación, hermano, no guarda la verdad y no confiamos en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en la iglesia, en los siguientes líderes, la verdad de la palabra de Dios, entonces esto será el fin. Sabemos que no va a pasar, y al menos en nuestra iglesia, a Dios sea la gloria por eso. Pero la iglesia ha mantenido ese estudio permanente, constante, incesante de la palabra de Dios. Y así debe continuar. No nos caracterizamos por enseñar sermones aislados, buscando el tema del momento y qué será lo más vanguardista y de qué le hablo a la gente y tal cosa. No, la palabra de Dios debe predicarse en todo su consejo. Por eso venimos con estudios sistemáticos de la palabra de Dios. Pensar en los santos, en los mártires que sufrieron y murieron para que nosotros pudiéramos tener la verdad de la palabra de Dios, yo creo que eso debe hacer que uno quiera tomar un lugar en el ejército de Dios y ser fiel hasta la muerte. Yo creería que eso tiene que impulsarnos, hermano, a querer transmitir el mensaje del Evangelio, a no importarnos, hermano, nada, en el sentido de que no vamos a buscar el martirio, pero sí procurar que otros reciban el mensaje del Evangelio, que reciban el verdadero mensaje, no que reciban un montón de fantasías, de ilusiones, de cuentecitos, y que yo conozco a fulano de tal, que a fulano le pasó tal cosa, que Perano fue a Japón, hizo tal otra, que yo tengo un primo que hace tal otra, que tengo... No, hermano, deje de hablar de eso. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando usted y yo recibiéramos al Espíritu Santo, una vez naciéramos de nuevo, dice que el poder que recibiríamos sería para testificar de Jesucristo en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si no lo cree, lea Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. No para decirte que usted estando, no sé, en la costa, entonces que usted rescató un niño del agua y que entonces usted sintió el poder de Dios. Eso no es así, hermano. No empiece a inventar cosas, que usted iba en el metro y que pudo sentir que alguien al lado necesitaba que le dijeran cualquier cosa. No, hermano, eso no es así. Vea, usted ya lo mandaron. Hay mucho rato si ha nacido de nuevo, pero no para que hable de usted, no para que cuente anécdotas e historietas, es para que hable de Jesucristo. Y si va a contar una ilustración, una anécdota o algo que a usted le ocurrió, sepa que es para promover la gloria de Dios, no para usted aplausos. Y además sepa que eso no va a cambiar a nadie, que lo que transforma las vidas es la palabra de Dios. Así que piense en los mártires, en los santos que hicieron posible que hasta hoy usted recibiera la palabra del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir entonces contender por la fe? La expresión no es un término militar, es un término atlético cuando habla de contender por la fe. Entonces ya usted va entendiendo el contexto de esa enseñanza.
Es un término griego para decir que una persona agoniza por la fe. Porque es el mismo término, la misma raíz es de agonizar, de la palabra que usted sabe. Si le hablan de agonizar, usted sabe que es llegar casi hasta morir, al punto de someter sus fuerzas, su pensamiento, su energía, su dedicación por la fe. La pregunta es, ¿lo hacemos hoy? ¿Estamos dispuestos a eso? A agonizar por la fe. Ese es el cuadro del atleta dedicado, el que competía en los Juegos griegos, en los Juegos olímpicos y obligaba a sus músculos, sus nervios a hacer lo mejor para ganar. A eso se refiere, contender por la fe. Entonces, no estamos hablando de un patiecito de juego, o sea, como que usted no va a ganar la batalla de la fe, de contender por la fe en una mecedora o en una poltrona. No, lo que está haciendo énfasis es que va a haber dolor y esfuerzo y sufrimiento, y mucha gente lo va a menospreciar, mucha gente se va a sentir muy incómoda con sus palabras, y la gente va a tratar de hacerle como el feo, como se dice. La gente va a tratar de sacarlo de los círculos sociales, y con toda seguridad se van a referir a usted como: oíste, ese siempre que habla es como si tuviera la razón, pues. Oíste, y entonces ese que se está creyendo. Entonces la gente, a lo último, hasta sus seres queridos van a terminar pensando y decirle: oíste, Filiberto, vos porque siempre hablas de Jesucristo como si fuera pues lo único. Pero Filiberta, no somos cristianos. Sí, pero es que hay que entender que la gente puede tener pensamientos distintos, Filiberto. Entonces Filiberto tiene que decirle a Filiberta: Filiberta, la gente se enojó con Pablo, se enojó con Timoteo, se enojó con Silas, con Bernabé, se enojó con todos los apóstoles, y muchos de ellos murieron martirizados por lo que hablaban. Se mataron al Señor Jesucristo porque se enojaron con él por lo que hablaban. Y hoy va a pasar lo mismo, y ni siquiera es porque dicen, no, es porque está hablando el evangelio verdadero. No, ellos no van a creer eso. Ellos van a creer que somos un montón de locos, que estamos ya perdidos en un fanatismo, y la gente va a creer de nosotros lo peor, que somos los peores seres humanos del mundo. La gente nos está tratando como intolerantes, como las personas más de mentes cerradas, y sépalo pues, nos van a tratar es como personas que odian, y que el mensaje suyo y mío es un mensaje de odio. Usted ya ve por qué Discovery, Nat Geo, todo eso tienen programas sobre el odio, y por qué las caricaturas tienen ese lenguaje, y por qué las canciones tienen ese lenguaje, por qué las películas tienen ese mismo lenguaje. Entonces hay cristianos que están tan anestesiados y adormecidos que no ven lo que se está hablando. No al lenguaje de odio. ¿Y sabe por quién van? Por los evangélicos que tienen lenguaje de odio. Y Jesucristo ya lo dijo. Dijo que nos van a aborrecer por causa de la verdad, Juan 17. Jesucristo le dijo a los hermanos suyos, hermanos en la carne, aunque no eran directamente hermanos, porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer virgen, María, y por parte de María y José hubo otro hermano. Entonces sus hermanos le decían: ¿por qué no te vas para Jerusalén? Anda, que yo no hay que... O sea, sabemos las insinuaciones de ellos, eso lo recordamos, está en el Evangelio de Juan. Y dice el Señor Jesús, les dice: vea, es que ustedes van allá y a ustedes los van a recibir, porque es que el mundo a ustedes los ama, a mí me odia. Y era el Señor Jesús. Entonces mire que eso va a pasar. Ahora, nosotros cuando hablamos de contender por la fe, es estar dispuesto a poner todo de nosotros para hacer lo mejor posible para llevar el mensaje del Evangelio. Y va a implicar esfuerzo. Que toda su mente se prepare para esto. Imagínense, si usted no se prepara, no estudia la Biblia, y no lee la Biblia, no ora al Señor, ¿cómo va a contender por la fe? No es para que usted esté fastidiando a sus vecinos, porque es que si usted vuelve un fastidioso, al último la gente sí va a decir: es que esa señora es una loca, ese señor es un loco. ¿Y sabe qué? Pero no por predicar el Evangelio, no por fastidiar a los vecinos. Y Jesucristo
y dijo, yo les voy a decir una cosa por medio del Espíritu Santo. Y el Dios, el Espíritu Santo, le dice a Pedro y le dice, Pedro, escriba que ustedes van a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo, pero también hay muchos que van a sufrir por entrometerse en lo ajeno, por fastidiar a la gente. Entonces ya después dicen, no, estoy viviendo un sufrimiento, nadie me entiende, mis hijos no me entienden, mis vecinos no me entienden. No, pues ¿quién la va a entender? Está loco, está loca. No tiene nada que ver. No, a eso no se refiere. Es cuando se sufre por causa del Evangelio de Cristo. Ya el Señor Jesús dijo, es que así va a ser, el mundo no nos tiene por qué amar. Pero no por ser fastidiosos y chocantes, sino porque el mensaje choca. El mensaje del Evangelio tiene que causar ese impacto en la vida de las personas. Si nosotros predicáramos el mensaje del Evangelio como lo predicó Jesucristo, yo creo que la misma reacción hacia el Señor Jesucristo la tendrían hacia nosotros. Pues yo creo que el Evangelio de nosotros se ha ablandado. Hemos predicado un Evangelio muy suavecito, donde todos con todos y tal cosa, una especie de ecumenismo, y todos nos amamos, y que importa tu vida, no me importa lo que haces. No, es que esa es tu vida, no la mía, es tu vida. Pastor, es que uno tiene que respetar a los demás. Yo te respeto, no te metas así. Eso no es el Evangelio, hermano, es el Evangelio. El atleta, dijimos, el lenguaje es más de atleta que de militar, pero tanto el atleta como el soldado de Jesucristo debe concentrarse en hacer lo mejor y darlo todo. Porque recuerde, somos soldados del ejército de Jesucristo. Somos soldados del ejército de Jesucristo. Que el término contender por la fe es una expresión atlética, pero es algo que nosotros ya sabemos. Hemos sido enlistados en el ejército de nuestro Señor. Hay que predicar el Evangelio. Debe haber también trabajo en equipo, hermano. Es decir, los creyentes trabajando juntos para atacar y derrotar al enemigo. Usted se imagina nosotros como sus hermanos, pastores, ancianos en la iglesia, esforzándonos porque usted reciba el mensaje del Evangelio, y usted en su casa torciendo las escrituras para sus hijos, para que se sientan mejor, o para su esposa o para su esposo, haciendo que el Evangelio suene diferente. Entonces, claro, y para justificar, que pasa que el pastor es muy fanático. El pastor siempre habla de arrepentimiento. El pastor siempre habla de santidad, de un solo evangelio. No, pero eso no debe ser así. Si usted hace eso, tuerce la escritura en su casa. Y tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces después sus hijos ya no quieren escucharme a mí. No, es que yo no quiero escuchar al pastor, pero no porque yo hable raro, sino porque el mensaje es raro para ellos. Porque claro, usted toda la vida estuvo tumbando lo que yo decía, estuvo tumbando lo que decía el pastor Fabio y lo que decían los maestros de la escuela bíblica infantil. Todo lo tumbaban. No, eso no es así tampoco. No se le vayan a volver tan fanático. Amá, mire que es que yo no debo oír esa música porque es que eso incita al suicidio y al homosexualismo y tal. Ay, que a mi hija, no sea así. Déjele eso a César y a Fabio. Entonces ese tipo de cosas ya después le pasa la factura a usted. Y después me llama a mí o escribe o le pone la queja a otra persona y dice, ve, los hijos míos no quieren oír el Evangelio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sería que usted sembró la semilla y ya le brotó el fruto. Debe ser, puede ser. O su abuela, o su tía, o su hermana, o alguien. Mire, yo a veces escucho personas que yo creo que son bien intencionadas, pero dicen, pues claro, está bien contender por la fe, pero no seas contencioso. Mire, es verdad que algunos soldados de Jesucristo han causado peleas, divisiones, y algunos también han pagado un gran precio, un alto precio por defender la fe. Entonces debemos mirarlo desde las dos perspectivas. Las dos cosas han ocurrido. Hay unos muy peleadores y han hecho sus daños, pero también hay otros que han pagado el precio para que usted y yo recibamos la palabra de Dios. Como soldados de Jesucristo no debemos pelear unos con otros, pero sin estar buscando problemas, debemos predicar el Evangelio, que él solito va a traer el problema, él solito. La gente se va a cansar de oírlo a usted, lo va a fastidiar.
o lo van a evitar, o lo van a aislar de los círculos sociales. Puede que ahora por la cuarentena les toque aguantarlo a usted, puede, pero una vez pase la cuarentena, otra vez vuelven y lo sacan a usted, otra vez lo vuelven a poner como un bicho raro. Muchas familias hoy por el tema de la cuarentena y el aislamiento social, entonces, venga, estemos unidos, hagamos esto, hagamos un alguito, hagamos una meriendita, hagamos un desayunito, participamos juntos, cuidémonos, yo te cuido, tú me cuidas, nosotros cuidamos, vosotros cuidáis, ellos se cuidan. Pero una vez termine todo el mundo, chao, y otra vez se van a pasear y se van a hacer cosas y otra vez vuelven a usted y lo dejan ahí, se le esconden. Salen con las maletas así en silencio, para que usted no vea que están volando. Eso va a pasar, eso siempre va a seguir ocurriendo. Ahora, lo que debemos pensar es, nosotros levantamos el estandarte de la verdad del Señor Jesucristo. Y si ese estandarte está en peligro de que el enemigo lo tome, hermano, no podemos quedarnos sentados sin hacer nada, ni tampoco podemos esperar ganar la victoria usando guantes de seda. Hermano, hay momentos donde tenemos que ser fuertes, hermano, y como dice la escritura, porte varonilmente, hermano. Asuma su rol. Es que es defender el estandarte de la verdad, y el enemigo quiere quitar el estandarte y montar el suyo. Y usted lo ha visto en todos estos tiempos que hemos divulgado, hemos denunciado, hermano, el actuar del enemigo. Y uno, en estos días un hermano en la fe, él no hace videos de predicación expositiva, yo quiero que lo entienda, él no da sermones, él tiene unos videos de denuncia con un perfil cristiano, porque él es cristiano y él lo cree, y en esos videos de denuncia él no usa el versículo y tal cosa, porque su mensaje, él procura llegar a tanto a cristianos como a no cristianos para despertar la conciencia, con un mensaje que es fundamentado o fundado en la palabra de Dios. Entonces este muchacho decía que los padres van a desaparecer, y obviamente él no lo dice en un absoluto, pero los padres sí, los papás, uno sí los ve desapareciendo, puede que no físicamente, pero sí, nominalmente sí desaparecen de los hogares. Cuando son anulados por las mamás, por las esposas, por los hijos, cuando ya no son una figura representativa en la casa, cuando nadie los toma en cuenta, y cuando todo lo que se dice es buscando anular a ese papá, siempre es el peor de todos. Y la mamá no, mejor dicho, Santanita bendita. Ellos no es que estén en contra de las mujeres, de las mamás, de las esposas, pues, ni como hombre. Y riesgos. Pero es que sí pasa, y pasa en nuestras iglesias, hermano. Y el tema del empoderamiento es una cosa muy fuerte. Ayer nomás estaban dando un documental sobre Lady Di. Entonces yo le decía a mi esposa, todo lo que ella sirvió fue de bandera, y casi que de lo flaca parecía era un asta del movimiento de empoderamiento de la mujer y tal cosa. Entonces alguien dirá, es que no, heteropatriarcal, no es eso. El tiempo lo dirá, así como salió hoy en día la denuncia pública de que el tío de la reina Isabel, ya hasta que muera viejita, y apenas salió en estos días, la denuncia de que el tío de ella era de izquierda y procuraba derrocar en la monarquía inglesa. Ay, pastor, es que yo no estoy diciendo que usted esté a favor o en contra de la monarquía, estoy hablando de la institución. Y como siempre hay gente socavando la institución. A esta hora hay personas tratando de coger este mensaje y utilizarlo para hacer daño dentro de la iglesia y debajo rastreramente, como dice Judas. Entonces lo mismo, yo digo que esta muchacha, Lady Di, con o sin intención, fue un instrumento que lo usaron muy bien para derrocar la monarquía inglesa que enseñaba principios, valores. No, pero que son imperfectos. Sí, es que nadie es perfecto, son pecadores. Yo no estoy defendiéndolos a ellos como tal, como personas. Estoy diciendo lo que es socavar la autoridad y cómo es de terrible, y así actúa el enemigo. Entonces, viendo a esa señora y todas las mujeres, inclusive muchas mujeres cristianas, son con la banderita de Lady Di.
ay, recordando la muerte en el mes del orgullo. ¿Por qué la sacan justo ahora? Como la bandera, una de las abanderas del orgullo. ¿Y qué hospitales fueron los que visitó? Usted no ha puesto a pensar en eso. ¿Y a quiénes ella favorecía? Pues hay gente que solo ve como por una rendijita el mundo, hombre. Tiene que abrir la mente, hermano, a la realidad de lo que está pasando. Que esto es más grande que usted y que yo. Entonces trate de la gloria de Dios, hermano. Deje de estar defendiendo el partidito de la florecita y todas esas cosas, hermano. Usted tiene que, hermano, la institucionalidad, hermano, eso es lo que la iglesia siempre defiende. ¿Por qué? Porque es que Dios dice en su palabra, Romanos 13, estudie la Biblia. Ahora, hermanos, que somos soldados de Jesucristo. Nosotros no estamos peleando ni buscando problemas. Pero si la Biblia dice eso, hermano, somete a la autoridad, me someto. Que hay unos de la autoridad que son injustos, irreverentes, malvados, fraudulentos. Sí, eso es. Y ellos darán cuenta a Dios, porque ellos no los pusieron ahí para el bueno, sino para el mal. A su tiempo. Ya todo les va llegando. No se preocupe. Esa parte le toca a Dios. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que es correcto, hermano. O no podemos procurar que el estandarte de la verdad, de la palabra de Dios, permanezca sobre la iglesia con guantecitos de seda o diciendo, no, somos una iglesia donde aquí, lobo, te damos una segunda oportunidad, lobito. Lobín, mi peluca de ira. No, hermano, así no se trata, hermano. Al lobo hay que darle garrote. Carlos Spurgeon dijo una vez que las nuevas nociones no son la verdad antigua en una mejor vestidura, sino que son errores mortales con los que no podemos tener comunión. Es que hay gente que cree que no, pastor, vea, es que es la nueva ola, es el vino viejo en un odre nuevo. Vaya con el manto, usted ya sabe para dónde. La falsa doctrina es un veneno mortal, hermano. Hay que identificarlo, hay que rotularlo y evadirlo. También afirmó Carlos Spurgeon, no puedo aguantar la falsa doctrina por más nítida que me la presente. ¿Piensas que debería comer carne envenenada porque la bandeja es la más elegante? Mano, pues qué figura tan impresionante, qué acertada. Siempre debemos hablar la verdad en amor. Y las armas que usamos deben ser espirituales. Eso es lo que dice la Escritura. Pero al mismo tiempo debemos atrevernos a adoptar una posición por la fe. Usted tiene que adoptar una posición por la fe, aunque ofenda a algunos y moleste a otros. Se tiene que asumir una posición. Algún día lo va a tener que hacer. Llegará el momento, puede que nos toque a nosotros, de pronto sí, puede que no. No sé, porque eso solo lo sabe Dios. Pero va a haber un día donde usted se le va a exigir que el mundo le diga, no al cristianismo, que yo no lo voy a hacer, pero el mundo le va a decir, bueno, ¿usted qué es pues? ¿Sí o no? El mundo le va a decir, cuando empiecen a encerrar cristianos por su fe, porque son intransigentes, porque nosotros vamos a ser tratados como los talibanes del Medio Oriente. Nos van a ver como ese tipo de personas. A usted el mundo le va a exigir, ¿sos o no sos? Y usted va a enfrentar juicios en su casa, en su trabajo, en su sociedad, en la urbanización donde vive. Usted ha visto que le ponen letreros a los médicos que se vayan y todas esas cosas. Usted ya lo ha visto cómo lo hacen con el sector salud y cómo los sacan del metro y cómo los insultan en los centros comerciales, cómo no los dejan entrar a los bancos. Usted ha visto todo esa cosa y uno dice, ¿cuándo se imagina usted que eso iba a ocurrir? Si esas personas eran las que todo el mundo elogiaba, les daban las gracias y todo el mundo quería tener un médico en la familia, alguien de la salud, eso era algo que lo hacía sentir a uno muy orgulloso. Hoy en día le da a uno miedo. Mija, disfrácese de lo que sea, pero no quite uniforme de enfermera, que nos van a cascar. Así va a tener que ser. Lo mismo va a pasar después. O sea, ya nos están entrenando. Así que prepárese y eso va a pasar. Le van a decir, aquí no queremos evangélicos, se van de esta urbanización.
Claro, porque le vamos a traer problemas a eso. Entonces va a llegar la gente de su urbanización y van a quebrar vidrios y van a aporrear al vigilante y tal cosa, porque querían entrar a porrear a un evangélico que vive allá. Entonces los vecinos van a decir, no, esto ya es un peligro. No, saquemos los niños. Vea, si no sacan a un niño de la guardería, yo voy a sacar a los niños míos. Y todos los papás están de acuerdo. Le sacan al hijo de la guardería y del colegio. Y no le dan trabajo. Y no lo contratan. Así se le va cerrando el círculo. Eso dice la Biblia que va a pasar. Y cuando eso pase, ¿qué va a ocurrir? ¿Ah? Va a tener que tomar una posición. O sea que te recomiendo que la tomes ya. Porque eso no le ayuda en nada al evangelio. Hasta ahora tu posición ahí como de las dos aguas, que juego aquí, juego partido aquí, pero también juego con estos. De esos que son hinchas de los dos equipos de aquí en la ciudad, dependiendo de quién gane o quién pierda. Y en los clásicos se esconden. Así hay mucho cristiano. Si se ofendan mucho, hermano. Nosotros no estamos luchando contra enemigos personales. Eso siempre recuerdo, hermano. Contra los enemigos del Señor. Su Señor. Si es su Señor, pues. Es el honor y la gloria de Jesucristo lo que nosotros estamos defendiendo, hermano. Así que piénselo, hermano. Antes de hablar cualquier cosa, que quiera hablar como del Evangelio, piense que lo que va a decir es como si el Señor Jesús lo dijera. Y piense si lo que va a decir va a torcer las palabras de Él. Porque Él te va a juzgar por eso. Te va a juzgar por decir cosas que Él no dijo. Eso es lo que está en juego. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Es un término muy claro. Mano, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Pedimos tu ayuda, Señor. No es fácil. No ha sido fácil y no va a ser fácil nunca. Porque es el enemigo de la cruz, de la simiente, del Hijo, de la verdad. Señor, por eso no va a ser fácil. Y por eso necesitamos tu ayuda y tu fortaleza, Señor. Porque los apóstatas están dentro de la iglesia. El mayor cuidado que debemos tener es de aquellos que están dentro de la iglesia enseñando falsas doctrinas, diciéndole a los creyentes que pueden vivir de cualquier manera porque tienen un permiso especial llamado gracia, que es una gracia barata, no es la gracia bíblica, para vivir. Ayúdanos a denunciarlos, Padre Celestial. Ayúdanos a rotularlos, a evadirlos y a exponerlos, Señor. Que la iglesia sepa qué buscar o qué encontrar o qué advertir en los falsos maestros. Danos sabiduría, inteligencia y ciencia, Señor, y discernimiento, Padre, para discernir a los que enseñan, Dios, a los que dicen enseñar. Y no importa cuán bien nos caiga, Señor, nada tiene que ver con la amistad o con la gentileza o la amabilidad. Podemos seguir siendo amables, oh Dios, ayúdanos a seguir siendo amables y gentiles, cordiales. Pero lo que tiene que ver con tu palabra, que nos volvamos feroces, Señor. Que no demos tregua a aquellos que se levantan en contra de tu palabra, oh Dios. Y que no hagamos amistad con ninguna persona que se vaya en contra del cuerpo doctrinal, del cuerpo de verdad de las Escrituras. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y a ser valientes. Serán tiempos difíciles donde seremos expuestos, demandados y confrontados a ser valientes, a escoger de qué lado estamos. Ayúdanos, Señor, a tomar una posición firme frente al Evangelio, que peleemos la buena batalla de la fe.
Oramos pidiendo tu ayuda y fortaleza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y gracias por acompañarme una vez más. Siga leyendo Judas, vuelva a repasarlo. Y si Dios lo permite, estaremos estudiando el versículo 5 al 7 en la próxima vez que nos encontremos. Bendiciones, hermano. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.